medio por medio del cual Jesús alcanza a las personas. La iglesia, nosotros somos los brazos, las manos, los dedos de Cristo, ¿de acuerdo? Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y una cabeza sin un cuerpo no hace nada. Lo mismo ocurre si tú tienes un cuerpo sin cabeza. De ahí la necesidad de que el cuerpo esté sujeto a la cabeza. Y la cabeza es el Señor. Y la cabeza de este cuerpo, llamado iglesia, Cristo, nos está diciendo: yo necesito que haya un cambio en su switch. Necesito que haya un cambio en su manera de enfrentar el día a día, de ver el día a día, de ver las dificultades y las luchas. Yo el domingo le dije a un hermano: bienvenido a la arena. Y lo siguiente que supe, que se la llevó en la clínica, que se dio un golpe, le han pasado cosas, ¿verdad? En realidad sé que cada vez que Dios me hace hablar en este lugar, no simplemente estoy llenando un espacio, estoy transmitiendo mensajes que vienen de Dios. Amén. Y que nosotros hacemos bien en tomar, en tener presente y en vivir y aplicar en nuestro día a día. Así que hoy quiero hablarles sobre una promesa que el Señor dejó para sus soldados. ¿Ah? Qué bueno que los soldados no solo reciben preparación, sino que también son dotados de armas para poder pelear la guerra. ¿Okay? Este mensaje de hoy día no va a ser muy largo, hermanos, pero yo creo que sí va a ser contundente. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 10. Voy a hacer hincapié en un versículo, pero vamos a leer el contexto del 17 al 20. Lucas entonces 10, 17 al 20. Estamos listos para leer, ¿verdad? Amén. Volvieron los 70 con gozo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gozosos los discípulos que Él mandó, ¿verdad? ¿A cuántos mandó? A 70 dice. ¿Y cómo los mandó? No los mandó con gozo. De dos en dos. De dos en dos, ¿verdad? Los mandó en parejas. Mandó 70 en parejas. Y cuando ellos regresaron, ellos regresan sorprendidos y gozosos por causa de lo que habían visto, de lo que había ocurrido. Dicen ellos: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos le daban órdenes a los espíritus malignos no tenían más alternativa que obedecer. Obedecer a las instrucciones que los apóstoles, los discípulos les daban. Y esto obviamente produjo en el corazón de los discípulos un gozo grande. Yo entiendo muy bien, ¿verdad?, que a ti alguien te manda a hacer un trabajo y te dote también de capacidades o herramientas para hacerlo. Tú te alegras, ¿verdad? Ellos regresan dándole este reporte al Señor, pero Jesús les responde así. Les dice, por favor pongan atención a este versículo, que es muy interesante en el contexto de todo lo que yo he hablado sobre el reino y sobre este conflicto que hay entre el reino de las tinieblas y de la luz. Dice el Señor, cuando los discípulos le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Cristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y le dice el Señor luego: he aquí, os doy potestad. Por favor, internalicen, hermanos. Internalicen esto. El Señor dice: yo les doy potestad. Dice de hollar. ¿Alguien sabe lo que significa hollar? De pisar. ¿Ya? Dice: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos,
encontramos aquí una promesa, vamos a revisarla luego. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La verdad es que si alguno acá ha experimentado, y si no lo ha experimentado, no me extrañaría que lo llegue a experimentar. Y me atrevo a decir, debería experimentarlo en algún momento, porque esto es el trabajo de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que vivimos en un mundo que, de acuerdo a la Biblia, está bajo el maligno? ¿Cierto? Satanás es el que gobierna, ¿verdad?, en el reino de las tinieblas. Es el príncipe de las tinieblas, ¿cierto? No es el rey, es el príncipe. Pero él gobierna. Y él tiene bajo su dominio, bajo, digamos así, a su servicio, él tiene a muchos millares de demonios. ¿De acuerdo? La Biblia dice que el mundo entero está bajo. Eso significa que el mundo entero está bajo su influencia. El mundo entero, salvo la iglesia. El mundo entero, el mundo, como sistema, no el planeta Tierra, sino el sistema del mundo, está bajo el maligno, está bajo el gobierno, bajo el prisma, bajo la visión del diablo. La gente vive, actúa, hace las cosas de acuerdo a la voluntad del diablo en el mundo. Pero hay una excepción a eso. La excepción se encuentra precisamente en la iglesia. La iglesia no está bajo el maligno. La iglesia está bajo el dominio, bajo la influencia de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Lo tenemos claro. Si la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, eso significa que son miles de millones de personas que viven bajo el dominio de Satanás. ¿Ok? No dice que el mundo entero está bajo el dominio de Dios, aunque Dios es el que gobierna, ¿de acuerdo? Pero en la práctica hoy día sabemos y podemos ver por doquiera que Dios no es el que gobierna. Hay muerte, asesinato, violaciones, qué sé yo, ¿no? Narcotráfico, robos, asaltos, etc. Ese es el reino del maligno, ¿cierto? Ese es el reino del mal. El reino de Dios es lo opuesto, es vida, ¿cierto? Es sanidad, es salud, es paz, es restauración. Satanás, hermana, quítale las llaves, por favor, porque interrumpe la predica. Juguetitos, pero que no suenen. Entonces, fíjense, hermanos, que si el mundo entero está bajo el maligno, en algún momento tú deberías encontrarte con un endemoniado. En algún minuto de tu caminar con Dios, tú deberías tener una instancia, por lo menos una, en la que tú deberías enfrentarte con una persona que está bajo el dominio del maligno. Por lo tanto, si a alguno acá no le ha pasado eso, quiere decir que su cristianismo no ha sido de muy buena calidad. Tu cristianismo no está generando complicaciones en el reino del mal. Tu cristianismo no está generándole conflicto al diablo. De eso quiero hablar hoy día. Nosotros estamos hablando, voy a ser pedagógico en esto, les he hablado de los reinos, del gobierno, de la autoridad, les he hablado de ser soldados, ¿ok? Y yo he dicho más de una oportunidad que la iglesia de hoy día ha perdido el norte, porque la iglesia de hoy lo que busca en Dios es para sí misma. Yo vengo a Dios, lo cual no está mal, pero yo vengo comillas, al templo, a la reunión, a la iglesia, y vengo a buscar una palabra de Dios para mí. Eso está bien, ¿cierto?
Pero muchas veces yo vengo a buscar una palabra para mis conflictos, para mis problemas de casa, para mis problemas de plata, para mis problemas de matrimonio, para mis problemas personales, para mis problemas de autoestima. Y el propósito de Dios es mucho más ambicioso que eso. Es decir, Dios quiere resolver mis conflictos, pero Dios no quiere que yo me pase toda mi vida resolviendo mis conflictos. Eso debiera ser apenas una etapa inicial. ¿Me están entendiendo, hermanos, verdad? Por favor, yo les pido que guarden esto. Si el diablo logra mantenerme toda la vida girando en círculos para que yo resuelva mis conflictos de la casa, con mi marido, con mis hijos, que la plata nunca me alcanza, es que yo nunca, siempre tengo miedo, al final yo termino girando y me voy a morir sin haber logrado nada en Dios. O sea, al fin y al cabo, tiene que bajar un poquito, por favor. Al fin y al cabo, yo voy a haber desperdiciado los años que tenga de haber vivido en este mundo. Voy a haberlos desperdiciado sin haber hecho nada memorable, nada que pueda yo llevar conmigo como un botín. ¿Cuál es la idea de un soldado? ¿Para qué está un soldado? Para pelear batallas, ¿verdad? Un soldado pelea ya sea para defender los intereses de una nación o de gobierno, o de un rey, o de un presidente, o de qué sé yo, ¿cierto? Generalmente en torno a eso gira la razón de existir de un soldado o de un ejército. Defender y también conquistar. Nosotros, la iglesia evangélica, hermanos, hemos en gran medida, y voy a hablar de esta en particular, familia cristiana, en gran medida hemos tenido la vista corta para entender esto, de que Dios desea ver en nosotros una actitud ofensiva. ¿Y sabe cuál es la actitud que yo veo en nosotros? Siempre es una actitud defensiva. El diablo viene y me ataca. ¿Y qué hago yo? Claro, yo me defiendo, yo no voy a dejar que él venga y me haga cualquier, pero yo me defiendo. Y el diablo viene y me ataca. Y yo me la paso toda la vida defendiéndome de los ataques del diablo. Y al final le hago el trabajo fácil al enemigo. Quiero que piensen en los partidos de fútbol, por favor. A los que les gusta el fútbol van a estar aquí en su salsa. Una de las razones por las que la selección chilena ha ido logrando cosas es porque ha cambiado su mentalidad de juego, ¿sí o no? Anteriormente a Chile se le conocía como un país futbolísticamente ratón. ¿Sabe lo que es ratón o no? Se metían todos, le pedían ayuda hasta el árbitro para ponerse todo en el arco. La idea era que la pelota no pase. No tenían una mentalidad de ataque, de ofensiva, siempre una mentalidad defensiva. 6 defensas, un atacante, solo, ¿sí o no? Entonces con un golpe de suerte, nosotros sabemos que no es así, pero un golpe, una pelota que saliera por ahí de chiripa, y por eso que Chile ganaba tarde, mal y nunca, porque que saliera ese pelotazo, y que más encima los tipos parece que se ponen los zapatos al revés, porque siempre le echan afuera. Es verdad, yo no sé qué problema tenemos nosotros los futbolistas, digamos los futbolistas chilenos, que nunca la chuntan. Hay jugadores que así le hacen de lejos y la pelota entra. El Chile está al lado y ¡chum!, justo afuera. Bueno, pero en fin, yo quiero que en esa figura ustedes puedan entender un poco lo que ocurre con la iglesia. La iglesia ha sido como la selección chilena de fútbol, que nunca logró nada, nunca logró triunfos, siempre sacando la cuenta, si clasificaba, no clasificaba, si podía, no podía. Nunca metió muchos goles por una simple razón, porque tenía una mentalidad defensiva, lo cual le hacía fácil el trabajo al adversario. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pues nunca ataca. Entonces le da toda la opción al enemigo de atacar y atacar. Y eso es lo que ocurre en la iglesia. Uno conversa, hermano, ¿cómo estás? No, pastor, estoy viviendo lucha, estoy acá, estoy aquí, que me pasó esto, que... Ok, ya, está bien, Dios te quiere ayudar.
¿Y tú qué estás haciendo? No, yo estoy puro defendiéndome nomás. Estoy puro defendiéndome. No estoy atacando. No estoy logrando nada, no estoy avanzando, estoy ahí. El diablo me tiene neutralizado, estoy ahí detenido, porque cada vez que yo voy a avanzar me hace ¡pum! Y yo vuelvo a mi lugar. Y me tiene ahí todo el rato, ahí. Me tiene una cosita por acá, una lucha por aquí. Jamás avanzo. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Y eso por un problema de mentalidad. Porque la iglesia no ha entendido, como digo, ha perdido el norte. Yo me incluyo, hermano. Dios nos está ayudando a retomar el norte. Amén. Es el propósito. Eso es restaurar, es devolverle la razón de ser a algo, es traerlo a su forma natural, a su forma original. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos armarnos de una actitud o de una mentalidad ofensiva. El diablo tiene que saber que hay que tener cuidado con tu familia. Amén. Amén. ¿Me está escuchando, cierto? Amén. El diablo tiene que saber que hay que tener cuidado con los hermanos de esta iglesia. Tiene que saber que hay que tener cuidado con el mensaje que sale de la boca que se congrega, por la gente que se congrega en esta iglesia. El diablo debería tener cuidado. Él debería estar, escúchame, él debería estar preocupado de lo que nosotros le podemos hacer en el Señor y no al revés. Nosotros generalmente andamos preocupados y asustados de lo que el diablo nos puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que cambiar eso, hermanos. Tiene que cambiar. Es Él el que tiene que estar preocupado por ti. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces escuchaste o viste aquí en la palabra de Dios, en los evangelios, cuántas veces encontraste a Jesús andando detrás del diablo? Dímelo. Nunca. ¿Cuántas veces Satanás andaba detrás de Jesús? Todo su ministerio, aleluya. ¿Está entendiendo, verdad? Amén. Esto es una revelación. Todo el tiempo tú ves a Jesús predicando el evangelio del reino. Y donde quiera que él iba, la luz se encendía. Allá estaba oscurito, pero acá había luz, estaba Cristo. Y todos los que se apegaban a Cristo, ¿qué tenían? Luz. Y él manifestaba la autoridad, el poder, la potestad que le había sido dada, dando sanidad a los enfermos, etcétera, libertando a los cautivos, haciendo milagros, señales, prodigios, etcétera. Pero tú nunca vas a encontrar a Jesús detrás del diablo. Tú vas a encontrar al diablo muchas veces detrás de Jesús. Todo su ministerio, desde que nace. El diablo persiguiendo a ese niño rey, ¿sí o no? Persiguiéndolo. Luego cuando es bautizado en el Jordán, etcétera, ¿qué ocurre a continuación? En el desierto, Jesús siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Y quién se le aparece? Satanás andaba detrás de Jesús. Jesús no andaba detrás de Satanás. Pero Satanás espera, estaba mirándolo, esperando. Tú tienes que leer y entender esto, hermano. Dice, cuando tuvo hambre, apareció el tentador. ¿Qué significa eso? Que todo el rato Satanás estuvo mirando, observando. Tú tienes que saber que Satanás todo el rato te está observando, viendo tus debilidades, viendo dónde tú eres frágil, dónde tú eres débil, con qué te puede hacer caer. Te voy a decir una cosa, un hombre o una mujer que esté lleno del Espíritu Santo no se va a inmutar por lo que hace el diablo, porque sabe en quién está parado, sabe en quién está puesta su confianza. Y Satanás con esa clase de personas, ¿qué hace? Yo lo he dicho por ahí conversando. ¿De quién fue la idea de que crucificaran a Jesús? ¿De los religiosos? ¿De los religiosos? ¿O no? ¿Es así o no? ¿De la religión? ¿La religión que está dominada por quién? ¿Por Dios? No.
Era una religión que hablaba de Dios, tenía una forma de piedad, pero negaba la eficacia de la piedad. ¿Verdad? Y llevan, este era el deseo, la mente del diablo era llevar a Cristo a la muerte de cruz. En uno de los últimos discipulados que hicimos hablamos de la muerte en desnudez de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Satanás desnudó al hombre, Dios lo cubrió. Y Satanás siempre, podríamos decir, opera o siempre apela a las cosas que son contrarias a Dios. Si Dios dice blanco, Satanás dice negro. Dios dice santo, Satanás dice profano. Y así sucesivamente. Entonces tú te vas a dar cuenta que Satanás busca la manera de llevar a Cristo a la cruz. Ahora todo esto está bajo el consentimiento del Padre. El Padre no se le escapa nada, Él sabe todo. Con lujo de detalles, sabe todo. Pero el enemigo trama, le ofrecen dinero a Judas para que, ¿verdad? Para que venda al Señor. Lo toman cautivo, lo llevan, lo azotan, lo castigan, lo clavan en la cruz, ¿sí o no? Satanás ha logrado su objetivo, crucificar a Cristo. Se acabó. Pero aun cuando Cristo está inmóvil, de pies y de manos, su cuerpo está atado ahí a la cruz, Satanás todavía no descansa tranquilo. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás no está en paz. Incita a uno de los malhechores a hablarle a Jesús. Y después que lo ha crucificado dice, ¿sabes qué? Si eres el Hijo del Hombre, si eres el Hijo de Dios, perdón, bájate. Bueno, ¿qué quedamos? ¿La cosa era crucificarlo o no? Está crucificado, ahora ya no lo quiere crucificar. ¿Y sabe a qué conclusión yo llego con esto? A que un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena, gobernada por el Espíritu Santo, desconcierta al diablo. Amén. Tú y yo somos predecibles en nuestra carne, en nuestra vida natural. Yo te voy a pisar acá, aquí fuerte, y tú vas a hacer ¡uah! ¿Cierto? Soy predecible, ¿no? Yo te voy a picar y tú vas a enojarte conmigo. Yo te voy a hacer una palabra que no te guste y tú te vas a ofender. Es predecible el ser humano. Acción, reacción. Voy a hacerte las cosas, voy a tocar aquello que para ti es sagrado, es santo. Voy a hablarte de tu casa, de tu esposo, de tu hijo, de tu esposo, cualquier cosa. Ay, no, es que el amor y yo no voy a ir más a esa iglesia. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Somos predecibles, ¿o no? Pero un hombre o una mujer que entiende el reino, que se sujeta al reino y que es lleno del Espíritu, cuando Satanás viene y lo pisa, uno continúa caminando. Y el diablo dice, ¿qué? Y uno se sacude. Hermano, como te iba diciendo, el Señor tú tienes un accidente, te caes, te golpeas, ¿cierto? Y Satanás quiere que toda tu vida gire en torno a eso. Y tú te sacudes y tú sigues caminando con el Señor. Y Satanás dice, ¿qué? Se te desmaya alguien aquí y Satanás quiere que tú dejes la guitarra, el micrófono. Pero tú dices, no, si está el Señor, estamos en la casa de Dios, está todo bajo su control. Amén. Y seguimos adorando a Dios. Satanás dice, ¿qué? ¿Qué? Esta gente me desconcierta. Porque en cualquier otro caso, en cualquier otro minuto, con cualquier otra persona, yo sé que le toco esto y se enoja, le toco esto otro se va, le digo esto y se siente, le toco aquí y se vuelve loco. Y esta gente no responde así. ¿Están entendiendo, hermano? Amén. De eso se trata. De eso se trata el reino de Dios. De que uno viva bajo ese gobierno. Y de que uno entienda que todo está bajo el control de Dios para los que estamos bajo la cobertura de Dios. Satanás no puede llegar y venir, entrar y tocar. Él no tiene esa autoridad. Ahora voy al punto del verso 19. Y vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a dejarlo más o menos por acá. Versículo 19 dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué significa potestad? Yo les doy. ¿A quién se lo estaba dando?
Los discípulos. A sus discípulos. En ese minuto particular se los dio a ellos. Pero en Marcos, en el último capítulo dice, a los que en mí creen, que pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, echarán fuera demonios en mi nombre, harán milagros, señales, maravillas, ¿sí o no? O sea, esta promesa que Jesús le está dando a ellos, allí particularmente, luego el Señor la extiende para la iglesia. Mateo 28 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenle lo que yo les enseñé a ustedes. Ustedes vayan y enséñenselos a otros. Esa es la luz. Esa es la luz de la que habla el Señor. Les he dado potestad. ¿Qué quiere decir? Tú tienes autoridad. Pero muchas veces tú no usas esa autoridad porque no sabes que la tienes. Y el trabajo del enemigo, el negocio del diablo, es ocultar de ti las verdades de Dios. Que tú no sepas con qué cuentas en Dios. El enemigo quiere que tú creas que estás solo, que luchas solo. Qué bueno es cuando Dios te demuestra que no estás solo, ¿verdad? Pero Dios no necesitaría tener que estar toda la vida demostrándonos que no estamos solos. Basta. Que Dios no le dijo a Jesucristo durante todo su ministerio y a cada rato, tú eres mi hijo amado. Una vez le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Después de la transfiguración hace un comentario similar. Le dice, a él miren, a él oigan, a él. No se desvíen, no miren a nadie más que Moisés, que Elías, que no importa si transfiguran o no transfiguran. Él, mi hijo, es el centro, ¿sí o no? Amén. Pero el Padre nos vive a cada rato revelándose, a cada rato nos abre el cielo y una voz dice, a cada rato nos desciende el Espíritu Santo con el cielo. No, hay cosas que bastan, que tú tienes que saber desde este minuto en adelante. Por decirlo así, el Señor dice, tú tienes potestad, tú tienes autoridad. ¿Qué tienes que hacer? Usarla, vivir sabiendo que la tienes. Y esa autoridad, ¿para qué es? Lo dice claramente la Biblia. Les he dado potestad, les doy autoridad, les doy dominio. ¿Para qué? Para pisar serpientes, para pisar escorpiones y sobre toda fuerza que el enemigo pueda tener, yo a ustedes les doy una autoridad. Aleluya. Eso sí que es digno de alabar al Señor. ¡Qué promesa! ¿Sabías que esa promesa es tuya? Esa promesa es mía. Es tuya, es mía. Para ti, para mí. ¿Me escuchabas? Esa promesa es nuestra, es para la iglesia. Para los que caminamos con Cristo. Para los que vivimos una vida en el orden de Cristo. Tenemos una promesa. Gabriel, te he dado autoridad sobre serpientes y sobre escorpiones. ¿Qué representan las serpientes? Demonios. La maldad. ¿Qué tienen en común las serpientes y los escorpiones? Veneno. Tienen veneno, que son mortales, que son mortales, que el daño que pueden hacer es a costo de tu vida. Y el Señor dice, yo te entrego a ti una autoridad, te doy poder, te doy autoridad, te doy dominio. Tú puedes pararte sobre la serpiente. Aleluya. Tú puedes sin temor, porque yo lo he dicho, dice, yo lo he dicho, tú puedes caminar, pisar, saltar arriba del escorpión. El escorpión no va a estar sobre ti, tú estás sobre el escorpión. Yo te he puesto sobre el escorpión, yo te pongo sobre la serpiente. Cuando veas la serpiente, sé soldado, no, ¡ay, la serpiente! Mírale, tú di, el Señor me da autoridad, yo me paro sobre la serpiente. Aleluya. Esa es la actitud a la que el Señor nos está llamando, iglesia. Tenemos que despertar. Por tanto tiempo nosotros vemos la serpiente y nos vamos a esconder. Hay una serpiente, el escorpión, y arrancamos del escorpión y el Señor dice, ¡ey! Y la promesa, te prometí que tú pisarías, hollarías serpientes y escorpiones. Y no solamente sobre eso, sobre cualquier fuerza, sobre toda fuerza del enemigo.
te prometo que el enemigo no te podrá dañar. Amén. Eso dice. Nada dañará. Tu nombre, Señor. El enemigo no podrá dañarte a ti, porque yo te he dado una autoridad mayor. Pero ¿qué pasa cuando yo vivo sin entender que tengo esa autoridad? Repito, la selección chilena jugaba con Argentina. Chiquillos, la idea es que no nos metan tantos goles. ¿Sí o no? Nunca la idea era ganarle a Argentina. No, Argentina, es que Argentina, no, imagínate, tienen a Maradona, estoy hablando de tiempo antiguo, ¿no? Tienen estos gallos, son buenos. Y los argentinos tienen una fábrica de futbolistas buenos, yo no sé por qué, pero aquí no tienen. ¿Sí o no? Entonces jugaba la selección chilena un partido y la idea era que nos metieran los menos goles posibles. Esa era la idea, esa era la mentalidad. Perder por el marcador más bajo que fuera posible. Esa era la mentalidad. ¿O no? Hasta que hubo alguien que entendió que si bien los argentinos son buenísimos futbolistas, ellos no eran de otro planeta. Probablemente fue un técnico argentino Así es. que entendía la mentalidad y que vino y dijo: yo les voy a enseñar a enfrentar a un argentino. ¿Tú sabes por qué? Ay, Señor, yo quería ser breve. ¿Sabes por qué la Biblia dice que tú no puedes dar lo que no tienes? Uno no puede dar lo que no tiene. Pedro le dijo al hombre que estaba ahí: no tengo plata ni oro, eso no tengo, pero te voy a dar, yo sé lo que sí tengo. Yo tengo poder, tengo autoridad. Jesucristo me ha dado el don de la sanidad. Jesucristo ha puesto su espíritu, su unción. Yo sé que cuando camino, los enfermos muchas veces esa unción cae sobre ellos y son sanados. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, de eso te puedo dar, de lo que tengo. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Amén. Señor. Pero a veces uno tiene que aprender a pedir en fe para poder dar. Porque la realidad te limita. Si no tengo, no puedo. Y a veces Dios está esperando que uno quiera romper esa realidad. Y decir: no, Señor, no más. Yo voy a comenzar en fe a pedir que pueda tener tal cosa, que pueda tener esta autoridad, que pueda tener este don, que pueda usar esto para la gloria de tu nombre. Y Pedro le dijo: lo que tengo te doy, levántate. Y el hombre se levantó y fue sano. Fue sano, ¿no? ¿Por qué? Porque él le pudo compartir de lo que él tenía. Y cuando yo pienso en David, ¿qué hizo David notable? El domingo hablé de eso yo un poco. ¿Qué hizo notable David como rey? Como rey, él unificó a Israel, ¿verdad? Unificó, trajo unidad al pueblo de Israel. La iglesia, perdón, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, prosperó, creció, conquistó, avanzó en el tiempo de David. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la mentalidad de David. David no llegó a ser un rey que conquistaba si no hubiese sido antes un pastor que tenía mentalidad de conquista. Un pastor que creía que él con sus manos, con su onda podía matar un león. Amén. Que creía que con sus manos, con su onda podía matar un oso. Por supuesto, y con la gran e inigualable ayuda del Señor. Porque en él estaba puesta la confianza de David. Ese joven pastor llegó a ser rey y trajo grandes victorias para la gloria del Señor. ¿Por qué? Por causa de su mentalidad. Fue él el que enfrentó a Goliat, ¿sí o no? ¿Y quién ganó? ¿Y saben lo que hace David? Curioso. ¿Saben lo que hace David? David levanta un ejército de hombres. Se llaman los valientes de David. ¿Y sabe qué particularidad tenían estos valientes? Que mataban gigantes. Aleluya. Mataban gigantes. Tú no le puedes dar a alguien lo que tú no tienes, pero cuando Dios te ha dado algo, es tu deber transmitírselo. Aleluya. Yo sé, hermano, lo digo en presencia de Dios, yo me humillo, yo sé que Dios me ha dado algo de su espíritu, y eso es lo que yo trato de transmitirte cada reunión aquí.
de que con la presencia, con la unción de Dios se puede conquistar, se puede decir no al pecado, se puede vivir en victoria, se puede enfrentar al maligno en su fuerza. Yo no tengo fuerza, yo soy débil, en su fuerza y tener victoria, porque Él dice que toda potestad le fue dada y Él nos dio autoridad, nos dio potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Está entendiendo, verdad? Pero ¿qué debe haber en nosotros? ¿Qué tipo de mentalidad? Una mentalidad soldado. Y ahora como soldado, ¿qué mentalidad quiere Dios que tenga? ¿Una mentalidad de soldado que defiende o una mentalidad de soldado que ataca? Mira, hay gente que por su sola apariencia intimida. Voy a concluir con esto, hermanos. Cuando yo no era creyente en el Señor, yo no era mochero, no era cholo, no era ni físico, de hecho era flaco, delgado, bien delgado. Fotos por ahí que pueden corroborarlo. Crean lo que sea. Esta es la buena vida y la poca vergüenza. Esto es la batita pastoral, ¿sí o no? No, yo no estoy diciendo que ser gordito esté bien, porque uno debe cuidar su salud, ¿sí o no? Eso es verdad. Pero lo que quiero decir es que sí es cierto lo siguiente. Cuando yo era joven, hermano. Pero mi hermano, mi hermana, la gente de mi familia y personas que vivían alrededor mío me tenían respeto. Porque yo no era ni fuerte, ni alto, pero yo tenía decisión. Era un tipo decidido. Y había un gallo que llegaba hasta acá, en donde yo vivía, que todo el mundo le tenía respeto. Y a él le bastó con una vez meterse conmigo. Una sola vez. Y como él era alto y tenía unas manos, Juan parecía el hermano menor de él. Yo no estoy saltando algo de la carne, estoy diciéndoles una cosa que puede ser análoga. Y a él le bastó un día meterse conmigo, yo no me metía con él. Y cuando él me vio que yo partí así hacia él, chico a la mitad de él, y yo lo tomo y le digo, ¿qué te pasa? Y no sé si fue el rostro, la actitud, no sé qué fue, pero él entendió que se había metido con la persona equivocada. Y desde ese día, él me respetó. Desde ese día yo pasaba y él me daba la pasada. Él se paraba que yo pasaba. Y la gente lo miraba, algunos lo miraban a él. Porque es una cuestión de actitud muchas veces. Hay gente que se impone contigo con su sola actitud. No necesitan ser ni grandes ni fuertes, es su actitud, tienen una actitud interna, es su espíritu es un espíritu diferente como Josué y Caleb. Ellos no eran ni más grandes ni más fuertes que los demás, pero tenían un espíritu, una actitud diferente. Y Dios está diciéndote a ti, iglesia, para que en este tiempo tú puedas tener victoria, éxito, puedas conquistar y puedas hacer retroceder al enemigo y hacer avanzar el reino de Dios. Tú necesitas comprender tres cosas. La primera es que eres soldado y no un terrón de azúcar que solamente habla del amor de Dios. ¿Sí o no? Eso ya creo que lo tenemos clarito, ¿verdad? Así que si le digo, póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Eso, se sientes. Eso es el amor de Dios. Párate. Eso, es un soldado, ¿eh? No está mirando, ay, pastor, me miró feo, me dijo. No, ¿sí? La cuestión es pararse. Es una actitud, amén. Es una actitud. La segunda cosa es que yo debo entender que el Señor prometió algo para mí como iglesia. ¿Qué prometió? ¿Qué prometió? De acuerdo a lo que acabo de leer. He aquí os doy que tengo potestad, tengo autoridad. Escúchame, no la gané. Sí, Señor. Yo no la gané, yo no la compré. ¿Cuánto vale? Hay un hombre en la vida que quiso comprar. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. La unción, el poder de Dios no se compra con dinero. Aleluya. Esto es un don de Dios. Amén.
Así que considérate dichoso. Si la presencia de Dios viene a tu vida, considérate dichoso. Amén. Bienaventurado, que el Dios glorioso te visite. Aleluya. Considérate dichoso. Amén, hermanos. Porque Él vive en la gloria más extrema, más pura, más sublime. Que Él descienda y toque tu corazón. Considérate dichoso. Yo me considero afortunado, bendecido, cuando la presencia de Dios se manifiesta. Amén. Entonces, la primera cosa es que somos soldados. La segunda es que tengo potestad. ¿Quién me la dio? Dios. ¿Quién me la dio? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios con nosotros. Jesús, el ungido, el Cristo, el ungido, Él. Dice, como yo tengo la unción, yo te doy la unción también. ¿Me entiendes? Como yo tengo autoridad, yo transmito mi autoridad a ti. Amén. Y el tercer punto, como dije yo recién, es que yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces debo tener para poder conquistar y para poder traspasar a otros esta visión, yo debo tener una actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud que Dios quiere que tenga hoy día? Como soldado de ataque, una actitud ofensiva, sabiendo que su unción está con nosotros. Está con nosotros, ¿no? Amén. Okay. Sabiendo que soy llamado a ser un soldado suyo, que Él está conmigo, que Él me da autoridad. Él no está esperando a que yo simplemente me atrinchere ahí detrás en la iglesia. Señor, ven pronto a buscarnos. Señor, por favor, que el rapto sea luego, ya no doy más, Señor. Esa es la actitud y esa es la mentalidad que tienen muchos cristianos. Señor, ya no doy más, mi matrimonio está ahí en la vidilla, mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Señor, la economía me tiene ya. Ven pronto, Señor Jesús. Esa no era la motivación que tenían los apóstoles. Cuando ellos decían, sí, ven pronto. ¿Por qué cree usted que ellos decían, sí, Señor, ven pronto? Piénselo un minuto y dígame. ¿Por qué Pablo decía, el que no ame, el que no quiera, el que no desee la venida del Señor sea anatema? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Decía eso el apóstol? ¿Por qué Juan dice el Espíritu y la esposa dicen ven? Sí, ven Señor Jesús. El apóstol Juan en la isla de Patmos, ahí en el Apocalipsis, al final, dice sí Señor, ven. ¿Por qué ellos deseaban, amaban y querían la venida del Señor? Amaban. ¿Perdón? Porque anhelaban demasiado al Señor. Sí, eso es verdad. Pero no, justamente no era una cuestión de sentimiento. ¿Perdón? No. Hermanos, ¿qué les enseñó Jesús? Cuando ustedes oran así, venga a tu reino. Venga a tu reino. Cuando Jesús vino dijo, arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. El deseo más ardiente de la creación, dice el apóstol, es que la manifestación de los hijos, que el reino por fin se establezca aquí, que Cristo venga, que Cristo gobierne, que el diablo se postre, que sea encadenado, que los demonios tiemblen, porque el Hijo de Dios está sentado en el trono, gobernando con justicia, con autoridad. Aleluya. Sí, Señor, ven que ese reino glorioso se establezca. Eso es lo que decía. Amén, Señor. No, que yo quiero sentirlo. No, eso es bonito, pero eso es niño. Amén. No se ofende, eso es niño. Una mentalidad madura es que se establezca tu reino. Que de una vez por todas Satanás vaya al lugar donde tiene que ir, ¿sí o no? ¿Cuántos desean que Satanás deje de hinchar, de molestar, deje de usurpar, deje de robar, de tomar lo que no le pertenece? ¿Cuántos lo desean? ¿Y saben cuál es la respuesta? Que venga su reino, que venga el reino de Cristo, que se establezca el gobierno del milenio en esta tierra. Satanás va a ser atado 1000 años. Señor. Y Cristo va a gobernar con justicia. Sí, ven, Señor Jesús. No es ven y rescátanos de este mundo, de esta vida. No, es ven y que tu reino se establezca aquí. Esos apóstoles morían por el reino. Y te voy a decir algo, si ellos morían por el reino, es señal de que estaban dispuestos a vivir para ese reino. Amén. Tenemos
harto por delante, Señor. Amén. Amén. Ya, hermanos, seguiremos otro día. Oremos al Señor. Amén.